libro es un librito. Como podéis observar, es un pequeño formato, tiene 76 páginas. En realidad es un cuadernillo. Pero no, hombre, un cuadernillo creo... no. Sí, sí. Es un libro. Bueno, es un librito. Qué desastre, qué mal se vende. No, es que precisamente está pensado por eso. Porque lo que se dice aquí y las conclusiones que se sacan aquí se pueden leer en el libro de Paul Preston, Un país traicionado o algo así. España de 1876 a nuestros días. Corrupción, incompetencia política y división social. Son 784 páginas. A ver quién se lee eso. El problema es que en España no se lee. Muy poco. Y hay mucha gente que lee casi nada. Los titulares de los periódicos y, por supuesto, los periódicos deportivos. Entonces, ¿cómo llegar a la gente que no lee y que ni lo sabe ni le importa? Yo he pensado, digo, bueno, pues habrá que ofrecerle algo cortito, muy sintetizado, porque es que si no, pues como se enfrenten a un libro de 784 páginas, de antemano lo apartan. Ya de por sí ya veremos a ver si leen esto. El libro es una especie de síntesis, se titula Repaso de la España del último siglo, para lectores con prisa. Y le he puesto un subtítulo que dice, ponga usted el título cuando lo lea. Cada uno puede poner el título que le dé la gana, pero que lo lea. Y es lo que yo pretendo. De hecho, está en la red gratuitamente y se puede descargar incluso sin registro previo. Lo he hecho para eso, para ver si puede llegar al mayor número de gente, de la gente que no se para a pensar en que hay muchas de las cosas que nos dice la propaganda oficial, no son ciertas. Y entonces, pues, un repaso de la España del último siglo, de los últimos 100 años. Y de hecho empieza con un hecho muy significativo de la historia de España que ocurre no en España, sino en el norte de África y que ha sido olvidado. Y de paso pues aprovecho para conmemorar los 100 años del desastre de Ainhoa. Y en general el libro lo que hace es dar un repaso a los acontecimientos que han ocurrido en los últimos 100 años de una manera que no te la cuentan en la tele y no te la cuentan en los periódicos porque siempre tiene una visión muy sesgada, muy partidista y lo que hace... Bueno, termino, no es nada más que eso, simplemente es que los últimos 100 años hasta hoy, hasta el año del COVID. Y entonces yo cuento ahí que lo que es la transición, la maravillosa transición no fue tan maravillosa. Y analizo que en realidad fue una especie de engaño a los que fuimos sometidos los españoles y los partidos de la oposición antifranquista, que tuvieron que claudicar ante un montón de cosas. Y como consecuencia de eso salió una constitución que es el régimen del 78. Y entonces doy un repaso por los sucesivos gobiernos que ha tenido España. Que en esa época tú eras consejero. Yo estuve en política en la provincia de Badajoz, sí. Pero fue más o menos la transición, sí. Y entonces hasta llegar hasta ahora. Y entonces ver que de aquellos polvos han surgido estos lobos. El que lo lea se hará, porque no doy muchísimos datos, porque si doy muchos datos me extiendo. Entonces con muy pocos datos hago un repaso de lo que ha sido solo 100 años de la historia de España. Y yo creo que el que lo lea se va a dar cuenta de muchas cosas. Bueno, qué pena. O sea que es es una perspectiva global desde un enfoque, digamos que poco contado. Efectivamente. Yo creo que sería de un análisis que la gente pudiera hacer, pero que la gente no se para a analizar estas cosas. ¿Qué artículos de la Constitución? ¿Y bueno, lo cuento ahí. ¿Qué artículos de la Constitución son los que nos ponen un poco en aviso de que esto no es lo que se esperaba? De que España no es una democracia. Lo digo ahí. Y por supuesto, digo claramente, la legalidad vigente que fue conculcada de forma violenta en el 36 no ha vuelto.
Y eso es una cosa que tenían que preguntar a los españoles. ¿Por qué no se preguntan los españoles si queremos volver a la antigua legalidad republicana que existía? Porque nos han impuesto una jefatura de Estado. Y los partidos que en aquella época firmaron el pacto constitucional dijeron que no era el momento, como el Partido Socialista. ¡Ay, somos republicanos! Pero bueno, en base a la conciliación vamos a pasar por ahí. Bueno, han pasado un montón de años desde el 78. ¿Se ha vuelto a hacer algo? Pues no. En un libro como este no se puede explicar taxativamente y exhaustivamente lo que se pretende, pero sí que puede indicar a alguien para que averigüe algo más por su cuenta. Y yo, mi perspectiva siempre ha sido que el poder me pertenece, le pertenece a cada persona, porque al margen de lo que haga el mundo, tu experiencia es caduca, solo te pertenece a ti, es única, tu perspectiva solo te pertenece a ti, es única. Y creo Y que precisamente si el libro está un poco enfocado a eso, a la individualidad, un poco puede tirar incluso a la responsabilidad. Sí, sí, a O la sea, propia yo, responsabilidad. Perdona, ¿tu libro qué título tiene? se llama Cómo pegar un pelotazo en 42 días. Ajá. Es buen ¿Vale? título. Sí, ¿verdad? ¿Y de qué va? El título, el libro va es una herramienta más que un libro que sea para leer, es un libro para experimentar. Y lo que busca el libro es primero observar con qué pensamientos me estoy identificando para precisamente eso, limitar mis posibilidades. O sea, tú tienes a día de hoy, aunque no nos lo parezca, tenemos la posibilidad de experimentar absolutamente todo lo que queramos, porque al final quien decide cómo ver, cómo experimentar su vida, somos nosotros mismos. Entonces, cuando uno tiene necesidad, tiene sueños, pero no los cumple y se ve afectado por la situación, el contexto constantemente, al final lo que estamos haciendo es no responsabilizarnos de nuestra experiencia. De lo que se trata, o sea, lo que hace el libro es, le da toda la importancia al pensamiento que la gente tiene para limitarse, para no cumplir sus sueños, ¿vale? Porque un pelotazo puede ser cualquier cosa, puede ser encontrar la pareja de tu vida, puede ser vender 100 millones de copias de tu libro, puede ser cualquier cosa, por grande que sea. O sea, no te cortes, ¿vale? Piensa que si yo estoy pensando que mi libro va a ser un bestseller, ¿sí? Y empiezo a pensar, bueno, pero claro, hay que verlo de forma realista. Lo que estoy haciendo en realidad es hablar desde el miedo, desde la posibilidad de que no lo sea. ¿Cabe esa posibilidad? Sí, pero ¿por qué voy a centrarme en esa posibilidad? Entonces, empezamos a mermarnos a nosotros mismos, empezamos a reducirnos, y lo que hace el libro es poner todos esos pensamientos que te surgen, que lo que están haciendo es infravalorar un sueño que tú has experimentado, quitarle valor a la posibilidad de que tú tengas todo el éxito del mundo en el amor, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel laboral, en cualquier cosa. Todo lo que tú soñabas tener, de repente parece que no te lo merezcas. Entonces lo que hace el libro es llevarte constantemente a esos pensamientos. Te lleva a lo que tú piensas de tu propia vida. Te hace experimentarte cómo estás pensando en todo eso constantemente. Y cuando te has identificado con tu propio pensamiento, cuando tú de verdad crees en lo que dices que es, de repente el libro te da la vuelta y te dice, pues ahora todo esto que has hecho no sirve de nada.
para lo único que sirve es para que te des cuenta de todo esto que has pensado y creado, lo has hecho tú. De la misma forma que tienes el poder de crear toda esta mierda que dices que tienes que sacar, tienes el poder de crear la vida que deseas. ¿Me explico? Al final Bien. es tu experiencia de vida y tú tienes la posibilidad de experimentarla como tú quieras. Yo entiendo entonces que lo que has escrito es una especie de libro de autoayuda. No es un libro de autoayuda porque el libro no tiene el objetivo de ayudarte a ti mismo, porque no hay nada que ayudar a ayudar. los demás a que vean una conclusión a la que tú has llegado, ¿no? Es un libro de autoindagación, para lo que sirve es para observar, porque si te lo lees, lo que te dice el libro no es que a partir de ahí va a ser todo maravilloso. Es que con tu mierda incluida es maravilloso, es tu experiencia. Vale, te voy a exponer una cosa. A mí me vienes ahora y me dices, ¿me puedes ayudar, Blinco? Y yo te digo, ¿de verdad crees que te puedo ayudar? Y tú me dices, sí. Digo, vale, ¿a qué quieres que te ayude? Y me dices, pues a tener bienestar, por ejemplo, ¿no? Quiero sentir bienestar, siento mucha tensión, ansiedad, estoy un poco agobiado en mi vida y quiero que me ayudes a quitarme eso. Quiero bienestar en mi vida. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿De verdad crees que yo puedo ayudarte a ti en tu experiencia a sentir bienestar? La gente me suele responder que sí. ¿Vale? Y la siguiente pregunta es, ¿qué precio tiene tu bienestar para ti? ¿Hay que contestar? Pruébalo. No sé. Tendría que, para mí, bienestar no tiene valor, es incalculable. Valor incalculable, ¿verdad? Entonces, cuando yo les digo el precio de la sesión, la gente me dice, ¡qué caro! Y ahí empieza la sesión. Y ahí empieza la sesión, porque yo lo primero que les digo es, ¿te parece caro? Estás valorando tu bienestar y tu capacidad de experimentar bienestar en 50 euros. Hombre, pero es que tú me estás pidiendo mucho ya, pero es que si de verdad crees que yo te puedo cambiar la vida y que yo te puedo dar la vida que tú quieres, ¿qué precio tiene eso? Te lo estoy regalando. Si te cobro 1.000 euros, te lo regalo. Si te cobro 5.000 euros, te lo estoy regalando. Porque lo que está sucediendo en ese instante, en realidad es que la persona está evadiendo su responsabilidad de experimentar lo que le toca. No quiere sentirse mal y como no quiere sentirse mal, quiere que otra persona le haga sentir bien. Pero la única posibilidad que tienes para sentirte bien es decidirlo. Porque en cierto modo tu libro y el mío son similares, porque yo con esto también pretendo hacer ver a la gente cosas que quizá a lo mejor de otra manera no las pudieron ver. Es lo que en la temática es totalmente distinta y sin embargo el objetivo es el mismo. Bueno, yo no, realmente no trato de hacerle ver a nadie nada, o sea, de verdad. No, es compartir sin más. O sea, realmente el libro, lo dice en el libro. Es transmitir. Es mi proceso. Vale. Y lo que he hecho en el libro ha sido despersonalizarlo para que tú, cuando lo leas, puedas experimentar tu proceso. Vale, decía antes José María que al final los dos libros de alguna manera tienen una finalidad común, los tres, porque en el caso de Tali, que es una novela de ficción que tira al gore, también es una manera de hacerle llegar al lector lo que quiere transmitir, una conciencia de, bueno, pues en este caso sería consumo responsable, ecología, cosas así, ¿no? Yo creo que es un poco todo lo que dicen los dos, ¿no? Por un lado, sí que al final son libros reivindicativos que al final, pues, crean conciencias, hacen que la gente se cuestione, ¿no? Cosas. Sí, bueno, mi libro es es Carne de Chino. Carne de Chino es una distopía que se oye un ruido raro, no sé si
soy yo. Yo creo que no. Bueno, es una distopía que lo que cuenta es la historia, es una historia de ficción que plantea un mundo en el que no existen los animales, se han acabado, se han extinguido todos los animales y se ha recurrido a la clonación y a los criaderos de clones humanos para consumo de carne. Clones humanos para consumo de carne. Sí. Qué bueno. Toma ya. Entonces, claro, la historia nos la cuenta uno de los personajes que nos cuenta su punto de vista y no solamente es una crítica ecológica, también es una crítica social porque te plantea también cuestiones del mundo laboral, de la situación que se vive entonces, que es hacia donde podemos llegar ahora, donde ya no hay derechos, donde todo es muy precario y donde pues lo dice en el libro, ¿no? Que hay que tragar para poder sobrevivir y a lo mejor en este caso el protagonista tiene ciertas, no sé, se cuestiona cosas, ¿no? Moralmente de lo que está haciendo, para quién trabaja, ¿no? Pero no puede evitar trabajar ahí porque es que tiene que comer. Claro, o sea, es como el next level, como llevar al extremo el momento actual a nivel de sistema global de pensamiento. O sea, estamos en un punto que nos hemos identificado tanto con el ego que perdemos la noción de lo que es la vida, hasta el punto de decir, bueno, yo tengo que trabajar a pesar incluso de mi felicidad o de mi tiempo, de todo. Y llegamos a un punto en el que estamos tan identificados que se nos olvida, o sea, la vida pasa a ser lo que veo, no pasa a ser lo que vivo. Sí, es llevarte a ese extremo a nivel de lectura, ¿no? De decir, vale, te voy a llevar a ese punto, pero lo más exagerado posible, es muy interesante para que la gente se pueda observar a sí misma viendo qué piensa acerca de algo que parece ser no estamos tan lejos. Exactamente, es como hacia dónde podríamos llegar, sí, lo que tú dices, ponerlo en un extremo, ¿no? Mucha gente piensa que es simplemente una crítica ecológica, pues porque habla del tema de la carne y, bueno, todo lo dice desde el principio, así que no hago mucho spoiler, viene de mano de que pues ha habido una guerra entre veganos y carnívoros y, bueno, se ha liado parda, ¿no? Y entonces, claro, la gente piensa que es una crítica a los que comen carne y es nada más lejos de la realidad. En realidad, sí que hay una crítica ecológica porque plantea lo que le hacemos a los animales en las granjas actuales, granjas de ganadería intensiva. Entonces, plantea eso, pero ¿qué pasaría si esto fueran humanos en lugar de animales? ¿Lo verías igual? ¿No? Entonces, ahí sí que es un poco llevar a ese extremo, pero también está todo lo demás, ¿no? Está simplemente el observarnos, observar cómo consumimos, por qué no miramos las cosas que consumimos, ni de dónde vienen, ni cómo se han hecho, ni nos quejamos cuando nos quitan derechos. Bueno, eso decía José María, que los derechos se han ido reduciendo así a lo tonto, o sea, parece todo lo contrario, parece que vivimos en la época de las libertades y es cada vez más al contrario. Es un espejismo lo que tenemos. Fijaros bien que tenemos, por ejemplo, una constitución que habría que hacerlo porque tenemos que converger con Europa, etcétera. Pero, por ejemplo, el derecho que se consagra a la educación, al trabajo o a la sanidad en la Constitución es simplemente un derecho orientativo. Es decir, recomienda a la sociedad que den derecho al Estado, que dé derecho a la educación, dé derecho a la sanidad y dé derecho al trabajo. Pero no es taxativo. Quiere decir que eso es papel mojado.
Tenemos miedo a esa incertidumbre, tenemos miedo a eso nuevo. Como no sé cómo afrontar la situación actual, voy a tratar de utilizar una herramienta que usaba hace 20 años. Y entonces, ¿qué pasa? Que llevamos con la misma constitución, con el mismo sistema educativo, con todo, trasladado hasta ahora, tratando de que la vida entre en lo que yo creo que es la vida, en vez de al revés, en vez de coger y adaptarnos a la vida. Vale. En el último punto que dices, estoy de acuerdo, porque las cosas se tienen que adaptar a las situaciones y no nosotros al marco legislativo que nos quieren poner. Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que estarás conmigo en que el conocimiento es fundamental. Es decir, si no se sabe, no se pueden tomar determinaciones. ¿De acuerdo? Claro, Entonces, totalmente, que es fundamental. Hay Pero quien dice que no hay nada. Te tienes que conocer. Hay quien dice no solamente conocerte tú, sino conocer lo que te rodea y lo que te ha rodeado. Tú intentas coger una cosa. Intenta coger las llaves. Yo no puedo hacerlo, pero yo estoy al lado tuyo. Se te ha ido la imagen ahora. Y entonces Sí, porque me quedo estoy sin al lado batería. tuyo. Y cuando tú haces la intención de coger las llaves, yo te doy un manotazo y te impido que las cojas. Tú me dirás. Vale. En Es cualquiera que no de existe los... esa posibilidad. No hablábamos de que existe esa posibilidad. Pues por eso Por decíamos tanto, que estamos tenemos- condicionados porque hay muchos manotazos que nos impiden coger las cosas, por mucha intención que tengamos. En cualquiera de los casos, lo que estará sucediendo en ese instante es yo pensando en lo que está sucediendo. Yo puedo pensar que me estás pegando un manotazo ¿O no? para impedir que coja las llaves. Puedo pensar no? eso, puedo pensarlo. Sí, sí. Cuando digo Sí, puedo, puedes pensarlo. estoy abriendo todas las Sí, posibilidades. sí. ¿Vale? Es una propuesta. Puedo pensar eso. Puedo pensar que lo has hecho por mi bien. Quizás las llaves tenían algo y me ha salvado la vida. ¿Vale? Que hay gente que lo cree, hay gente que se identifica con un partido político y cree que, aunque le estén pegando manotazos, creen que le están salvando la vida. Pero sea como sea, ¿Vale? es una intervención externa. Pero esa intervención externa que la está experimentando soy yo. Entonces, si mi objetivo es coger las llaves, sigue existiendo la intención de coger las llaves, yo no he intentado coger las llaves. He ido a cogerlas y no he podido cogerlas en ese instante. Eso no Estamos significa entrando en que... juegos de palabras, sigo diciendo que, No, porque voy a acabar es cogiendo las utilización del llaves. lenguaje. Bien, perdón. Me he levantado hace un rato a coger una cosa de la estantería para enseñar el libro de Blinco, que es el único que no hemos enseñado esta tarde, y que tiene mucho en común con el libro de José María porque tampoco tiene título. Que lo sepáis. Son los dos únicos libros sin título de la editorial. ¿Qué te parece? No se ve muy bien el Es que libro. solo es un punto negro. Ah, vale. Sí. Genial. Un libro disruptivo. ¿Sí? No, sí, un libro disruptivo y además, y yo creo que según lo que tú has contado, pues indudablemente puede ser útil para la persona que lo lea. Igual que yo creo que será útil Es para también conseguir el libro coger... de Tali, porque El es que libro es para realmente tiene que conseguir hacer coger las pensar. llaves. ¿Perdona? El libro sirve para conseguir coger las llaves a pesar de que te den un manotazo. Ahí está. Encontrar la forma de coger las idea. llaves. Ah, quizás me monto un partido político y acabo cogiendo las llaves. En eso también tiene razón. Que un poco el resumen de las conclusiones de la tarde serían hacia dónde estamos yendo, Sí. pero para ver hacia dónde estamos yendo hay que tener, por un lado, conciencia individual, que es lo que dice Blinco, y por otro lado, conciencia colectiva. Efectivamente. Y hay que ver dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Claro. Porque, aunque, como dice Blinco, estamos en el presente, pero no podemos olvidarnos del pasado, que por eso también José María nos cuenta esta historia, ¿no? De, pues, lo mejor para no repetir errores es conocer. Claro. Luego estás tú que representas el futuro, la distopía. Luego está el futuro. Mira, estamos presente, pasado y futuro. Sí, yo creo que hay que una complementación, ¿no? A simple vista parece que no tienen puntos de contacto, pero sí se le puede sacar puntos de contacto. Uno es lo que dice que el que no estudia el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Otro es la conciencia de mi propio yo y de poder tomar mis propias decisiones.
que también, que es importante. Y lo otro es qué nos deparará el futuro, que es lo que Tali escribe. Por lo tanto, yo creo que se complementan estas cosas. Sí. Sí, sí, o sea, no son libros incompatibles, son libros que se complementan y que el tuyo y el de Blinko nos ayudan a tener un futuro mejor y a que no pase lo de Tali.